Desde Belgrano y San Martín, pasando por Sarmiento, Roca, Rosas, Urquiza, Irigoyen hasta Perón y de ahí a los militares Alfonsín, Menem, Néstor, Cristina, Macri, Alberto Fernández, hasta Milei. En este video vamos a conocer los pormenores de los secretos que pocos se animaron a hablar. Nos vamos a meter en las alcobas de los hombres que manejaron el poder de la nación argentina. Vamos a conocer ese lado B que pocos indagaron sobre próceres, incluso muchos considerados héroes y padres de la patria. Vamos a también a conocer a aquellas personas con las que entablaron relaciones, pasiones, historias que hicieron lo imposible por ocultar. Debilidades, el uso del poder para mantener relaciones, pero este video no se trata de buscar el chimento sobre estas personalidades, sino conocer la información para luego relacionar, analizar el vínculo entre poder y la intimidad. Un recorrido por la historia argentina desde un lado nunca antes mencionado ni analizado. Como sé que este es un video que puede traer polémica porque no van a faltar los que analicen a medias el video, van a estar los peronistas tildándome de gorila, los radicales de peronista, los kirchneristas de libertario y los macristas de kirchnerista y así sucesivamente. Déjenme decirles algo, no soy ni de uno ni de otro, me baso en información, no intento ni dejar bien parados a unos y ni mal a otros. Obvio que dejo abierto la caja de comentarios para que todos opinen, pero por favor aportando valor, no repudiando a los que ideológicamente se están encontrando en la vereda opuesta de nosotros. No es un video ideologizado, más bien es conocer y entender que tanto esos hombres que consideramos próceres o formaron parte del poder del gobierno nacional tuvieron sus secretos y problemas como cualquier otro terrenal. Al finalizar el video veremos si llegamos a una conclusión y por supuesto que si pensás distinto podés decirlo, siempre que sea con respeto. Es así que arrancamos y lo hacemos con un hombre que para todos es recordado por el padre de las escuelas. De hecho, lo recordamos en los feriados escolares como el Día del Maestro. Sí, estamos hablando de Domingo Faustino Sarmiento. Un hombre que además de haber sido presidente de la nación fue escritor, periodista, intelectual. Su vida también estuvo marcada por la vanidad, amantes, hijos en secreto y fiestas en burdeles, así como lo oyen. El hombre detrás del bronce. Solemos verlo en estatuas de mármol o en el frío papel de los billetes, lo llamamos el padre del aula, pero detrás del guardapolvo blanco latía un hombre impulsado por pasiones volcánicas y un ego que no conocía límites. Sarmiento no era un hombre de paz, era un guerrero del intelecto con un narcisismo del tamaño de la cordillera. Se definía a sí mismo como un atleta de la voluntad, alguien que creía que su destino y el de la patria eran la misma cosa. Para él, las reglas morales eran para la barbarie. Él, como genio autoproclamado, se sentía por encima de la norma. Este rasgo lo llevó a vivir una vida sentimental caótica donde sus necesidades siempre estaban primero que el decoro o el dolor ajeno. Orgías, viáticos y el aval de la historia. Aquí es donde el mito se quiebra. Investigadores como el escritor Federico Andazzi en su obra Pecadores y Pecadoras han rescatado detalles incómodos de los viajes del prócer en 1846 enviado por el gobierno chileno a Europa y Estados Unidos para estudiar sistemas educativos. Sarmiento dejó rastro de sus noches de desenfreno. En sus diarios hablaba de lo que él llamaba orgías. Aunque hoy la palabra nos remite a lo sexual, en esa época también refería a bacanales de comida y bebida hasta el amanecer. Pero Sarmiento iba más allá. Sus cartas detallan su paso por los burdeles de Argelia y Francia. Lo más escandaloso es que pasaba los gastos de esas noches como viáticos de representación. Sarmiento sentía que su sacrificio al viajar debía ser compensado por el Estado, financiando sus placeres personales con dinero público.
Los hijos del secreto y la tragedia. La descendencia de Sarmiento es un mapa de amores clandestinos. En su juventud, en Chile, siendo un simple maestro de pueblo, tuvo un romance con una de las alumnas, María Jesús del Canto. De esa unión nació su única hija biológica reconocida, Ana Faustina, a quien trajo con él y quien lo cuidó hasta el último aliento. Pero el caso de Dominguito es más complejo. Su madre era Benita Martínez Pastoriza, una viuda con la que Sarmiento se casó por conveniencia y dinero. Aunque Sarmiento lo amó como a un hijo propio y su muerte en la batalla de Curupaytí lo destrozó, la realidad es que Dominguito era hijo del primer marido de Benita. Sarmiento lo adoptó, pero en ese gesto también hubo vanidad. Quería moldear a un heredero a su imagen y semejanza, un sucesor para su gloria que la guerra le arrebató. Su gran amor prohibido fue Aurelia Vélez Arfiel, hija del redactor del Código Civil. Ella era brillante y estaba casada con el doctor Pedro Piñero. El romance fue una bomba mediática. Cuando Piñero descubrió la traición, el escándalo sacudió a la alta sociedad porteña. Piñero se separó de Aurelia en medio de un estrépito social que la dejó marcada, pero a Sarmiento no le importó el costo que ella pagó. Benita, la esposa legal de Sarmiento, llegó a interceptar justamente sus cartas y a interrumpir a los gritos en los lugares donde se encontraba. Pero para el narcisista su deseo era ley. Él no pedía permiso, él tomaba lo que quería sin importar cuántos matrimonios destruyera en el camino. La vanidad hasta el final. El ensayo del ataúd. Quizás el dato que mejor define su personalidad es su obsesión con su propia imagen. Sarmiento era tan vanidoso que años antes de morir ordenó que le sacaran una fotografía dentro de un ataúd. Quería ver cómo se vería una vez muerto, quería controlar incluso su propia estética en el final. No era un ejercicio de humildad, era un ejercicio de control absoluto sobre su mito. Quería asegurarse de que incluso en la muerte su figura irradiara la autoridad que él creía poseer sobre todos los argentinos. Belgrano, el amor prohibido y el sacrificio de la sangre. Manuel Belgrano es el rostro de la abnegación, el hombre que donó sus premios para construir escuelas y que murió en la más absoluta miseria el mismo día que 3 gobernadores se disputaban el poder en Buenos Aires. Pero detrás de su imagen de castidad y deber militar, Belgrano vivió pasiones que la moral de 1800 no le permitió reconocer. Para entender a Belgrano hay que entender la época. En la Buenos Aires virreinal y revolucionaria, el honor de una familia era su capital más valioso. Un hijo fuera del matrimonio no era solo un pecado ante la iglesia, era una mancha política irreparable. Belgrano, un intelectual formado en España con ideas de vanguardia, se enfrentó constantemente al choque entre sus sentimientos y las rígidas normas de la élite porteña. El gran amor de su vida fue María Josefa Ezcurra. Ella era una mujer de la alta sociedad, pero tenía un problema: estaba casada. Su marido, un primo español, la había abandonado tras las invasiones inglesas para regresar a Europa. Legalmente ella seguía unida a él. Belgrano y María Josefa iniciaron un romance clandestino que desafiaba todas las leyes. Ella incluso lo acompañó en la dura campaña del Ejército del Norte, algo inaudito para una mujer de su clase. En 1813, en una estancia en Santa Fe, nació su hijo, Pedro Pablo. Pero Belgrano no pudo anotarlo. Para evitar el escándalo que destruiría la reputación de los Ezcurra y la carrera de Manuel, el niño fue anotado como huérfano y entregado a la hermana de María Josefa, la famosa Encarnación Ezcurra, esposa de Juan Manuel de Rosas. Pedro creció como Pedro Rosas y Belgrano, enterándose de quién era su verdadero padre recién a los 20 años. Dolores Elguero, la promesa rota en el norte. Años después, en Tucumán, Belgrano volvió a amar. Esta vez fue una joven llamada Dolores Elguero. Belgrano quería casarse con ella, pero la guerra y sus misiones políticas lo obligaron a partir en ese intermedio. Los padres de Dolores, creyendo que Manuel no regresaría, la obligaron a casarse con otro hombre. Cuando Belgrano volvió a Tucumán, el fuego
seguía encendido. De ese reencuentro nació su segunda hija, Manuela Mónica. Belgrano, ya muy enfermo y devastado por la pobreza, solo pudo verla por poco tiempo. En su testamento, redactado días antes de morir, le pidió a su hermano que se hiciera cargo de la niña, reconociéndola en la intimidad, aunque el mundo solo viera a un general soltero y austero. ¿Hijos no reconocidos o hijos protegidos? Se suele criticar a Belgrano por no haber dado su apellido de inmediato, pero historiadores y autores analizan que, a diferencia del narcisismo de Sarmiento, el silencio de Belgrano fue un acto de protección. Reconocer a sus hijos en ese momento era condenarlos al estigma social y a la persecución política. Belgrano vivió la soledad del mando, sacrificando su felicidad familiar para no entorpecer la causa de la libertad. San Martín, el general de los secretos y la soledad. José de San Martín, el libertador de 3 naciones, el estratega perfecto, lo imaginamos siempre sobre su caballo blanco, pero debajo del uniforme latía un hombre de carne y hueso marcado por una salud frágil y una vida amorosa que navegó entre el deber, la diferencia de edad y la sospecha. San Martín llega a Buenos Aires en 1812, tiene 34 años, es un militar fogueado en Europa para insertarse en la alta sociedad porteña. A los pocos meses de llegar, se casa con Remedios de Escalada, una niña de apenas 14 años. La diferencia de edad era de 20 años. Igual contextualicemos, en esa época estos matrimonios eran pactos políticos. Remedios era el pasaporte de San Martín a la élite. Sin embargo, la relación fue breve y marcada por la distancia. De este matrimonio nació su única hija oficial, Mercedes Tomasa, Mercedita para muchos. En 1816, Remedios moriría muy joven a los 25 años, lejos de su marido, quien ni siquiera estuvo presente en su lecho de muerte. Se dice que en su tumba San Martín mandó a grabar: "Aquí yace la esposa y amiga del general San Martín". Nótese la palabra amiga. Los amores en la cordillera, la Inca y las otras. Mientras San Martín preparaba el cruce de los Andes en Mendoza y luego en su campaña en Perú, su vida de soltero, de hecho, dio mucho que hablar. Se lo vinculó con varias mujeres, pero 2 nombres resaltaron en el archivo de los secretos. Josefa Pepa Morales. En Mendoza se dice que el general tuvo un romance con esta mujer que lo atendía y cuidaba en su estadía. Algunos historiadores sugieren que de este vínculo nació un hijo no reconocido, pero los registros son esquivos. Rosa Campuzano, la protectora. En Perú, el libertador conoció a esta mujer fascinante, una espía y activista de la independencia. Rosa tenía unos 25 años y San Martín ya rondaba los 43. Fue su amante pública en Lima. Se dice que Rosa fue la mujer que realmente lo entendió intelectualmente, algo que la joven Remedios nunca pudo hacer. El secreto de los hijos no reconocidos. Y acá entra el terreno de lo que la historia oficial ha intentado borrar. Se sostiene que San Martín tuvo al menos un hijo varón en Perú, fruto de sus años de campaña. El caso más mencionado por investigadores es el de un niño nacido en Guayaquil, cuya madre habría sido una mujer de la aristocracia local. Para un hombre que buscaba la unidad americana, dejar descendencia era a veces una forma de sellar alianzas, pero San Martín, obsesionado con su imagen de austeridad y rectitud, nunca permitió que estos nombres mancharan su legado oficial. A diferencia de Sarmiento, que alardeaba, San Martín silenciaba. Su orgullo era su conducta pública. ¿De quién era hijo San Martín? El secreto de origen. No podemos hablar de su descendencia sin hablar de su propio origen, un tema que lo persiguió siempre. Existe una versión histórica muy fuerte, sostenida por autores como
Hugo Chumbita, que dice que San Martín no era hijo de los españoles Juan de San Martín y Gregoria Matorras, sino de Diego de Alvear y una joven indígena guaraní llamada Rosa Guarú. Si esto es cierto, el Libertador habría sido un mestizo, un secreto que explicaría su color de piel cetrino por el que lo llamaban el indio y su constante necesidad de demostrar su nobleza a través de sus actos. El hombre que libertó a América habría sido en realidad el hijo prohibido de una sirvienta y de un noble. Julio Argentino Roca, el zorro de la alcoba. Julio Argentino Roca, 2 veces presidente, el hombre que consolidó el Estado moderno y el dueño absoluto del poder durante 30 años, lo llamaban el zorro, por su inteligencia política, pero esa misma astucia la aplicaba entre las sábanas. Roca no amaba como un romántico, Roca conquistaba. Para él la alcoba era una oficina más donde se sellaban alianzas y se neutralizaban enemigos. La red de seducción y los secretos del hombre que gobernó la Argentina con mano de hierro y guante de seda lo vamos a conocer ahora. El matrimonio con Clara Funes, el trampolín al poder. En 1872, un joven Roca de 29 años pone el ojo en una de las familias más influyentes de Córdoba, los Funes. Se casa con Clara Funes, que tenía apenas 18 años. Contextualicemos. Esto no fue solo un matrimonio, fue una alianza estratégica. Los Funes le dieron a Roca el respaldo social y los contactos políticos que un militar tucumano necesitaba para llegar a la cima en Buenos Aires. Con Clara tuvo 6 hijos oficiales, pero mientras ella mantenía la fachada del hogar cristiano y perfecto de la generación de los 80, Roca tejía una red de amantes que servían a su propósito mayor, el control total. Guillermina de Oliveira César, el amor prohibido del zorro. El caso más resonante y que más dolió en la alta sociedad fue su relación con Guillermina de Oliveira César. El detalle es escandaloso. Guillermina era la esposa de su mejor amigo Eduardo Wilde, quien además era su ministro. Roca tenía cerca de 50 años y Guillermina era una mujer joven de unos 25 años, deslumbrante y culta. El zorro no tuvo reparos. Se dice que Wilde, sabiendo que su jefe y amigo deseaban a su mujer, aceptaba cargos diplomáticos en el exterior para liberar el camino. Roca usaba su poder para enviar a los maridos lejos y quedarse con las esposas. Fue un amor de décadas que marcó el ritmo de la política argentina. También se dice que muchas decisiones de Estado se consultaban primero en la cama de Guillermina. Hijos en las sombras y el estigma del apellido. Roca fue un hombre de muchos hijos. Además de los 6 con Clara, se le atribuyen varios hijos extramatrimoniales con mujeres de diferentes estratos sociales. Uno de los casos más documentados por el revisionismo es el de Carmen Duportal, una mujer con la que habría tenido descendencia que nunca llevó a su apellido legal, pero que recibió protección desde las sombras. Roca era un padre presente en lo económico, pero ausente en lo legal. Aplicaba la misma lógica que en la guerra: ocupar el territorio, dejar su marca, pero no quedar atrapado por los compromisos. Para él, reconocer un hijo fuera del matrimonio era mostrar una debilidad que sus enemigos políticos podrían utilizar. Pero si hubo una relación que rompió todos los moldes, fue la que mantuvo con la escultora tucumana Lola Mora. Cuando se conocieron, Roca era el hombre más poderoso del país y ya promediaba sus 50 años, mientras que Lola era una joven artista ambiciosa de apenas 20. Roca no solo cayó rendido ante su belleza y su talento, sino que utilizó todo el aparato del Estado para impulsarla. Fue él quien le otorgó las becas para estudiar en Roma y quien le encargó las obras más polémicas, como La Fuente de las Nereidas. La sociedad porteña ardía en rumores. Se decía que Roca no solo financiaba su arte, sino que la visitaba en la intimidad de su taller. Ver a una mujer esculpiendo cuerpos desnudos ya era un escándalo de por sí, pero que fuera la protegida del presidente lo hacía intolerable para la élite.
Roca, fiel a su estilo, desafiaba a todos. Él no solo quería el poder político, quería poseer la belleza y el genio. Lola fue quizás la única mujer que estuvo a la altura de su ambición, convirtiéndose en el símbolo de un amor que se pagaba con favores oficiales y mármol de Carrara. Casi una leyenda urbana con tintes históricos sostienen que las figuras femeninas de las fuentes de las Nereidas no son solo seres mitológicos, sino un catálogo de las mujeres que pasaron por la vida de Roca. Todavía quedan muchas historias por recorrer en este video, que seguramente sea uno de los videos más largos que estoy haciendo para este canal. Es demasiada la información que hay para compartir. Aún queda Rosas, Urquiza, Irigoyen y los contemporáneos como Perón, Alfonsín, los militares de la última dictadura, Menem, Néstor, Cristina, Macri, Alberto Fernández y obviamente Javier Milei. Quédate porque pareciera que no, pero si hasta el momento te va gustando el contenido, no te olvides de darle un like y espera que lo mejor recién va a comenzar. Si Sarmiento era el narcisista y Belgrano el sacrificado, Justo José de Urquiza fue literalmente el semental de la Organización Nacional, el caudillo entrerriano que derrotó a Rosas en Caseros. Tenía una obsesión que rivalizaba con su ambición de poder. La descendencia Urquiza no solo quería gobernar el país, quería poblarlo. Los 23 hijos oficiales y los que faltan. Urquiza ostenta un récord que hoy parece de ciencia ficción. Reconoció legalmente a 23 hijos, pero los historiadores coinciden en que la cifra real, sumando a los no reconocidos, supera los 100. Urquiza tenía una fábrica de hijos en su Palacio San José. Se casó formalmente a los 54 años con Dolores Costa, de apenas 20, con quien tuvo 11 hijos, pero antes y durante ese matrimonio, Urquiza mantuvo relaciones con decenas de mujeres criollas inmigrantes y hasta hijas de sus propios adversarios. El narcisismo del apellido, un hijo, un voto. A diferencia de Rosas, Urquiza tenía una vanidad distinta. Él sí quería que sus hijos llevaran su nombre. Utilizaba a sus hijos como extensiones de su poder político y económico por toda la provincia de Entre Ríos. Para Urquiza, cada hijo nacido era un soldado más de su causa, una forma de asegurar que su sangre controlara cada rincón del territorio. Era el poder entendido como una dinastía biológica. Juan Manuel de Rosas, el restaurador, y sus dos mundos. Juan Manuel de Rosas, el hombre que gobernó con el terror de la mazorca y la lealtad absoluta de las clases populares, para el mundo era el esposo fiel de la aguerrida Encarnación Ezcurra, su socia política y el gran amor de su vida. Pero tras la muerte de Encarnación, Rosas reveló una faceta que la historia oficial intentó edulcorar, la del patrón que dispone de sus criadas como parte de su propiedad. Encarnación Ezcurra, el poder de la pareja. Rosas se casó joven a los 20 años con Encarnación de 18. Ella no fue una esposa sumisa, fue su jefa de inteligencia. Tuvieron 3 hijos, entre ellos la famosa Manuelita. Pero cuando Encarnación muere en 1838, Rosas, de 45 años, no busca una nueva esposa de la aristocracia. Busca algo que pueda controlar totalmente. Muchos creen que Rosas esperó a que Encarnación Ezcurra muriera para buscar consuelo en otros brazos, pero la realidad es mucho más cínica. Mientras Encarnación languidecía en su lecho de enfermedad, Rosas ya había puesto sus ojos en la hija de uno de sus edecanes fallecidos, Eugenia Castro. Eugenia entró a la residencia de Palermo como una protegida, casi una hija adoptiva. Pero pronto la protección se convirtió en posesión. Cuando comenzaron su relación tenía 45 años y Eugenia era apenas una adolescente de 14 o de unos 15 años. Si mientras el restaurador se mostraba ante el pueblo como el esposo devoto de la heroína de la Federación, en los pasillos de Palermo ya se gestaba una doble vida con una niña que legalmente estaba bajo su tutela. El rol de Manuelita, cómplice o víctima.
Y acá entra el personaje más trágico de esta historia, Manuelita Rosas. Ella tenía aproximadamente 21 años cuando su madre murió y quedó como la primera dama de la Confederación. Manuelita conocía perfectamente la relación de su padre con Eugenia. Entonces, ¿cuál fue su rol? La historia la muestra en una posición ambivalente. Manuelita ayudaba a Eugenia. Ella era quien asistía en los partos de los 5 hijos que Eugenia tuvo con Rosas, niños que nacían en la misma casa donde ella vivía. Manuelita los bañaba, los vestía y los cuidaba. Pero acá está la vuelta de tuerca. Para Manuelita, ayudar a Eugenia era una forma de mantener la paz en el sistema de Rosas. Rosas trataba a Eugenia y a sus propios hijos biológicos como servidumbre de lujo. Manuelita, en un acto que hoy llamaríamos de una abnegación extrema o síndrome de Estocolmo, hacía de puente. Ella intentaba darle a esos niños el afecto que su padre les negaba al no reconocerles ni siquiera el apellido. Era una relación de sororidad en medio de un entorno profundamente machista y autoritario. El desprecio final. A pesar de que Eugenia le dio 5 hijos y fue su compañera por casi 15 años en Palermo, Rosas nunca la consideró su igual. Cuando cayó en la batalla de Caseros en 1852, Rosas huyó hacia el exilio en Inglaterra. Se llevó a Manuelita, pero abandonó a Eugenia y a sus 5 hijos en Buenos Aires. Los dejó a su suerte, sin dinero y sin el apellido que los protegiera del odio de los unitarios que tomaban el poder. Para el narcisista Rosas, Eugenia había sido una utilidad biológica y doméstica. Solo Manuelita desde Inglaterra siguió enviándoles algunas cartas y pequeñas ayudas económicas, demostrando que ella era la única que reconocía ese vínculo que su padre prefirió borrar de la historia. Hipólito Yrigoyen. Lo llamaban el Peludo. Fue el primer presidente argentino elegido por el voto universal, el hombre que movilizó a las masas y que vivía en una austeridad casi mística. Pero detrás de ese líder de pocas palabras y mirada profunda se escondía un hombre apasionado, protagonista de romances clandestinos y secretos que se llevó hasta su tumba. Su historia de amor comienza en las calles de Valvanera. Con solo 20 años, Hipólito ya era comisario de policía. Allí conoció a Antonia Pavón, una muchacha humilde que le dio su primer hija, Elena. Aunque nunca la reconoció legalmente, Elena fue su sombra, su secretaria y la mujer que sacrificó todo para acompañarlo hasta su último aliento. Pero el verdadero escándalo estalló con Dominga Campos. Ella tenía solo 17 años y era hija de un coronel que, al enterarse del romance, la echó de su casa. Vivieron un amor prohibido durante 12 años, tuvieron 6 hijos, pero la tragedia los marcó. 3 murieron siendo pequeños y Dominga falleció de tuberculosis antes de cumplir los 30, dejando a Yrigoyen sumido en una afición que nunca dejó traslucir en público. En su madurez llegó el amor que le daría paz. Luisa Basicci, la viuda del escritor Eugenio Cambaceres, se conocieron en la estancia El Quemado, un refugio donde Luisa lo atendía como su legítima esposa mientras él recibía a diputados y conspiraba revoluciones. Con ella tuvo a su último hijo, Luis Hernán, a quien protegió del peligro político manteniendo su identidad en la sombra por años. En 1933, tras sufrir la cárcel y el desprecio de sus enemigos, Yrigoyen murió en una modesta habitación, pero el pueblo no lo olvidó. Una multitud interminable llevó su féretro en andas hasta la Recoleta en una despedida que paralizó a la Argentina. Se fue el presidente, se fue el caudillo, pero sobre todo murió un hombre que amó en silencio y prefirió que su vida fuera para siempre el más grande de los misterios. Aunque su vida privada fue muy reservada y dio lugar a diversos mitos, las investigaciones y genealogías detalladas en los textos identifican un número mucho menor, con un total de 8 hijos confirmados, fruto de sus relaciones más conocidas, aunque se dice por ahí
que la cantidad de hijos llega a los 20. Por ejemplo, con Antonia Pavón tuvo 2 hijos, la primogénita Elena, nacida hacia 1872, quien la acompañó toda su vida, y un varón llamado Hipólito, que murió a los 6 años de difteria. Con Dominga Campos tuvo 6 hijos en total, de ellos 3 murieron siendo niños, Dominga, Hipólito y María Luisa. Los que llegaron a la adultez fueron Eduardo Albel y Sara Dominga. Con una niña de la sociedad, las fuentes mencionan que tuvo un hijo con una joven de familia distinguida, cuyo padre se opuso al matrimonio en 1880. Con Luisa Basichi tuvo un hijo llamado Luis Hernán Irigoyen, nacido en 1897, quien fue el único que dejó descendencia que llega hasta la actualidad. En resumen, las fuentes coinciden en que solo 4 de sus hijos lograron sobrevivirlo: Elena, Eduardo Abel, Sara Dominga y Luis Hernán. ¿Por qué pudo surgir el mito de que tuvo tantos hijos? Bueno, las fuentes sugieren un par de razones para la confusión. Su extrema reserva. Irigoyen era tan esquivo sobre su vida privada que cuando se sentía incómodo con el tema, solía adjudicarle sus hijos a su hermano Martín. Casualmente, su hermano Martín tuvo 8 hijos, lo que, sumado a los de Hipólito, pudo inflar las cifras en el imaginario popular. Rumores de la época, existían chismes sobre supuestos romances con alumnas o estancieras que nunca fueron probados con documentos. Falta de reconocimiento legal. Por ejemplo, durante mucho tiempo no reconoció legalmente a sus hijos, excepto a Luis Hernán, cuando cumplió 18 años, lo que alimentó el misterio sobre su verdadera sucesión. Perón, el triángulo de las sombras: Evita, Isabel y Nelly. Juan Domingo Perón no solo fue un presidente, fue un constructor de realidades, pero en el centro de su universo siempre hubo una mujer cumpliendo un rol estratégico. El líder pasó de la mística revolucionaria de Evita a la oscuridad del exilio con un adolescente y una bailarina de cabaret, en una búsqueda desesperada por sostener su propia leyenda. Evita, el encuentro que cambió la historia. El 22 de enero de 1944, en el Luna Park, ocurre el Big Bang de la política argentina. Perón, un coronel viudo de 48 años, conoce a Eva Duarte, una actriz de radio de 24. Evita fue su creación y a la vez su motor. Ella le dio la pasión que a él le faltaba. Sin embargo, su importancia fue tal que empezó a eclipsar al propio líder. Su muerte prematura a los 33 años no solo dejó al país en duelo, sino que dejó a un Perón de 56 años vacío de poder simbólico. Sin Evita, el mito empezaba a resquebrajarse. Nelly Rivas, la niña de las joyas de la muerte. Tras la muerte de Eva, el Palacio Unzué, la residencia presidencial, se convirtió en un escenario inquietante. Perón comenzó a frecuentar a los jóvenes de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, y allí puso sus ojos en Nelly Rivas, de apenas 14 años. Nelly no solo se convirtió en su amante clandestina, Perón le permitía entrar al vestidor de Evita, usar sus perfumes y hasta sus joyas más icónicas. Para los detractores era una profanación, para Perón quizás un intento macabro de recuperar su juventud. Cuando el golpe de 1955 lo obligó a huir, Perón deja a Nelly en la orilla. Ella fue perseguida, su familia fue encarcelada y ella misma terminó en un asilo de menores, borrada de la historia por el hombre que juraba proteger a los humildes. Isabelita, del cabaret al sillón de Rivadavia. En 1955, en medio de su exilio en Panamá, Perón llega al Happy Land, un cabaret local. Allí conoce a María Estela Martínez, apodada Isabelita, una bailarina de 24 años. Los detractores de Perón siempre usaron este origen para humillarlo, tildándolo a Isabel de prostituta por trabajar en el mundo de la noche tropical. Lo cierto es que Isabel fue la mujer de la resistencia. Perón, de 60 años, la convirtió en su secretaria y luego en su esposa,
pero los rumores sobre su relación son fríos. Se dice que era un vínculo de conveniencia y obediencia. En el exilio de Madrid, Isabel convivía con el cadáver de Evita en el piso de arriba mientras era moldeada por López Rega, bajo la mirada de un Perón anciano que la preparaba para un cargo que le quedaría inmenso, la presidencia de la nación. El triunvirato del horror, la alcoba de las botas. Y hacemos un pequeño salto en el tiempo y nos vamos a 1976, la moral de la fachada. La última dictadura militar se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Su discurso público era la defensa de los valores de la familia cristiana y la decencia occidental. Sin embargo, detrás de los muros de los centros clandestinos y las resistencias oficiales se escondía una realidad de depravación, narcisismo y abuso de poder. Para los jerarcas de la Junta, el país era un botín y las personas objetos de su voluntad. Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla tenía 50 años al asumir el poder. Su imagen era la de un abuelo del régimen, flaco, de gestos austeros y caminar rígido. Se mostraba como un católico ferviente asistiendo a misa todos los domingos con su esposa Alicia Raquel Hartrich. Pero su narcisismo era el más peligroso, era el de la superioridad moral. Videla se sentía un cruzado. Mientras en su casa se vivía un orden monacal, él firmaba las listas de personas que debían desaparecer. Su alcoba no era de excesos carnales, sino de una frialdad psicopática. Separaba su vida familiar de la masacre que ordenaba con la misma naturalidad con la que se persignaba ante el altar. Emilio Macera, el almirante cero y la depravación. El contraste absoluto era Emilio Eduardo Macera. A sus 51 años, el jefe de la Armada era un hedonista desbocado. Macera no quería ser un santo, quería ser un dueño. Convirtió a la ESMA en su feudo personal, donde se movía con una impunidad total. El vínculo con el espectáculo. Macera usaba el poder y los fondos del Estado para rodearse de glamour. Se lo vinculó insistentemente con Graciela Alfano, quien en ese entonces tenía 24 años. Los rumores hablaban de regalos suntuosos y una protección especial que la catapultó a la cima de la farándula. También fue muy sonado su romance con la actriz Thelma Stefani, la Marilyn Monroe argentina. Macera la sedujo y luego la descartó con la frialdad de quien se desecha un objeto, sumiéndola en una depresión que años más tarde la llevaría al suicidio. Pero de eso vamos a hablar más tarde, porque este personaje, esta actriz, aparece luego más adelante con otro presidente. El abuso en la ESMA, lo más siniestro de Macera, fue su comportamiento con las detenidas desaparecidas. Se sabe que sacaba a mujeres cautivas de sus celdas, las obligaba a vestirse con ropa elegante y las llevaba a cenar a restaurantes de lujo o a hoteles, en un juego perverso de dominación y abuso que representó la cima de la degradación humana. Orlando Agosti, el tigre, y la casta del aire. El tercer hombre era el brigadier Orlando Ramón Agosti. A sus 51 años, el tigre representaba el elitismo de la Fuerza Aérea. Si bien mantenía un perfil menos mediático que Macera, su vida privada estaba marcada por el lujo y el acceso a las mujeres más deseadas del momento. El tigre y las vedettes. Agosti frecuentaba el mundo de las chicas de Olmedo y el teatro de revistas. Se lo vinculó con Noemí Allan, quien décadas después relató el clima de opresión y el miedo que sentía al ser convocada por estos hombres que decidían sobre la vida y la muerte. También se mencionaron nombres como el de Adriana Brodsky, como parte del entorno de figuras que el brigadier intentaba atraer a su órbita de influencia. La diferencia de edad y el poder: para Agosti, estas jóvenes eran trofeos que validaban su estatus de casta. Mientras los aviones arrojaban cuerpos al río, el tigre disfrutaba de una vida de fiestas y privilegios que la censura militar se encargaba de ocultar bajo la alfombra de la moral cristiana. El robo de identidad, el crimen en la cuna.
Y el narcisismo de estos hombres llegó a su punto más macabro con el plan sistemático de apropiación de bebés. Creyeron que podían ser dueños no solo de las vidas, sino de la sangre. Cerca de 500 niños fueron robados de sus madres biológicas en cautiverio. Muchos militares y allegados que no podían concebir o que querían reeducar a los hijos de sus enemigos los integraron a sus familias bajo nombres falsos. Fue el intento final de controlar la alcoba ajena y la historia futura. Pasamos ahora a esta figura más respetada de la democracia, pero que también tuvo una vida privada, protegida por un pacto de caballeros entre la prensa y la política de los años 80. Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, proyectaba la imagen de hombre de familia de Chascomús, pero su historia personal está marcada por una separación de hecho que nunca se hizo pública para no dañar su imagen presidencial. El hombre que recitó el preámbulo y nos devolvió la libertad, lo imaginamos siempre con sus manos juntas en ese gesto de unión nacional. Pero mientras Alfonsín cargaba con el peso de una nación que salía del horror en su propia casa, se libraba una batalla silenciosa. Esta parte de la vida privada del líder radical, el matrimonio, fue una cáscara vacía, los rumores de Olivos y el pacto de la prensa para proteger su imagen. María Lorenza Barreneche, la primera dama ausente. Alfonsín se casó muy joven, a los 22 años, con María Lorenza Barreneche, de 23. Fue un matrimonio tradicional de Chascomús que tuvo 6 hijos, entre ellos Ricardo Alfonsín. Sin embargo, cuando Raúl llega a la presidencia a los 56 años, la relación estaba totalmente quebrada. María Lorenza era una mujer que detestaba la política y la exposición, mientras Alfonsín se convertía en un mito viviente. Ella permanecía recluida. La realidad era cruda. El presidente y su esposa dormían en habitaciones separadas y apenas se hablaban. Ella se sentía abandonada por un hombre que le había entregado su vida entera a la militancia. En Olivos, María Lorenza era un fantasma, una sombra que recordaba al presidente y el costo personal de su ambición de servicio. El pacto de caballeros, los amores del presidente. En los años 80, la prensa argentina todavía respetaba la vida privada de los presidentes. Era un pacto de caballeros. Por eso nunca se publicaron los fuertes rumores que vinculaban a Alfonsín con mujeres del ámbito político y cultural. Margarita Ronco, su secretaria privada. Se decía en los pasillos de la Casa Rosada que ella era la verdadera mujer detrás del poder, la que contenía emocionalmente al presidente y cuando los militares lo acorralaban en los levantamientos de Semana Santa. Tenían una diferencia de edad importante. Alfonsín le llevaba más de 15 años y compartían una complicidad que su esposa legal ya no podía darle. También se lo vinculó con una famosa periodista de la época, pero nunca hubo fotos ni pruebas. Siempre va a quedar la incógnita de la señora Mónica Cainanvers. Alfonsín era un hombre de una ética pública impecable y su narcisismo no era el de la conquista como el de Macera, sino el de la imagen del hombre probo. No podía permitirse un escándalo que debilitara a la joven democracia. En el 2010, una noticia que pasó para muchos desapercibida. En el programa de Intrusos, como invitada para presentar un nuevo trabajo discográfico, Daniela Mori, una ex integrante del grupo Las Primas, reveló que tuvo un noviazgo secreto. Ella tenía 18 años y él se encontraba en pleno ejercicio como presidente. Y no se olviden de este nombre, Daniela Mori, porque la vamos a escuchar pronto en otra historia de otro presidente. Y volviendo a Raúl Alfonsín, también se dijo que en uno de sus viajes presidenciales a España,
se vio seducido por la actriz Bibi Andersson, de quien a priori no sabía que se trataba de un transexual. También existen versiones que desmienten esta versión y que él se llegó a fotografiar con la artista fetiche de Almodóvar y se quedaron conversando intelectual y culturalmente porque a Raúl le fascinaba todo lo relacionado con España por ese entonces. Es también por ese encuentro que muchos también tomaron este encuentro positivo, teniendo en cuenta que Argentina comenzaba a vivir en libertad. Por eso es un simple rumor. Y ahora sí llegamos a Carlos Menem, el presidente de las vedettes y el show de Olivos. Si Alfonsín fue el silencio, Carlos Menem fue el estruendo. A sus 59 años el riojano llegó al poder con una patilla federal y una ambición de rockstar. Su narcisismo necesitaba ser el centro de atención constante y para lograrlo convirtió su vida privada en un reality show antes de que existieran los reality show. Zulema Yoma, el divorcio por decreto. El primer gran escándalo ocurrió en junio de 1990 en un acto sin precedentes. Menem utilizó la casa militar para desalojar a su esposa Zulema Yoma y a sus hijos de la Quinta de Olivos. Fue el fin de la farsa del matrimonio unido y el comienzo de su etapa como el soltero de oro de la política. El harén del poder, los nombres de la farándula. Menem no ocultaba sus vínculos, los ostentaba como trofeos de guerra. Entre los nombres que orbitaron su alcoba y los pasillos de Olivos se encuentran. Y escuchen este dato porque ya hay dos personalidades que la hemos escuchado anteriormente. Graciela Alfano, sí, nuevamente el nombre de la mujer más deseada aparece vinculada al poder. Alfano, en su plenitud de los 38 años, admitió años después haber tenido una relación con Menem. Fue un hombre que me amó mucho, confesó, confirmando que Menem buscaba en ella la validación estética del poder. Thelma Stefani, tristemente su nombre se repite. Tras su oscuro vínculo con Macera, también se la relacionó con Menem, pero cuando este todavía era gobernador de la provincia de La Rioja. La actriz terminó su vida trágicamente siendo una de las tantas mujeres consumidas por el fuego de los hombres fuertes de Argentina, que dicho sea de paso, si les interesa un video sobre esta actriz, me lo dejan también acá abajo en los comentarios. Amalia Yuyito González, la vedette del momento, ícono de la época, también formó parte de los rumores confirmados de la época. Para Menem, estar con la chica de la tapa de las revistas era una forma de decirle al pueblo que él era el dueño de la belleza nacional. Mónica Guido, famosa por su papel de psicóloga en la televisión, se convirtió en una habitué de la Quinta de Olivos. Se dice que Menem estaba fascinado con ella y el país entero hablaba de las visitas nocturnas de la actriz a la residencia presidencial. Alejandra Pradón, otra de las grandes vedettes de los 90 que admitió haber pasado por Olivos. Pradón justamente representaba el exceso y el desenfreno de una década donde no había límites. El broche de oro, Cecilia Bolocco, ya fuera del poder, pero buscando recuperar su gloria, Menem protagonizó un último acto de narcisismo mediático a los 71 años. Se casó con la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco, de 36. Fue una unión diseñada para las revistas del corazón, un intento desesperado de demostrar que León Riojano todavía podía conquistar a la mujer más elegante del continente. De la Rúa y Duhalde. Tanto en la familia de la Rúa como en la de los Duhalde no se encuentran registros, ni rumores, ni nada que pudiera dar que hablar fuera de sus relaciones matrimoniales como las anteriores. Dentro de los de la Rúa, lo único que se sabe es que, al igual que con Alfonsín, la esposa de la Rúa, Inés Pertiné, mantenía las formas de la familia patricia, pero el vacío de poder en la casa también era evidente. La desconexión del presidente con la realidad también se reflejaba en su intimidad. En el caso del matrimonio Duhalde, si Menem fue el soltero mediático, Eduardo Duhalde fue el
paterfamilias del conurbano. A diferencia de otros presidentes, su poder no se entiende sin su esposa, Hilda Chiche González de Duhalde. Se conocieron muy jóvenes en Lomas de Zamora, ella tenía 22 y él 27. Su alcoba no era un lugar de romances prohibidos, sino una mesa de estrategia. Chiche no era una figura decorativa, fue la arquitecta de la red social que sostuvo el poder de su marido a través de las manzaneras. Mientras Menem buscaba la validación de las cámaras, los Duhalde buscaban la validación de la estructura territorial. Su narcisismo no era el de la seducción, sino el de la pertenencia y el control. Néstor Kirchner, el búnker del Lupín y el pacto de hierro. Con la llegada de Néstor Kirchner al poder en el 2003, la alcoba presidencial sufrió una transformación radical. Ya no era el escenario de las conquistas mediáticas de Menem ni el refugio del silencio de Alfonsín, se convirtió en un búnker de guerra. Néstor, apodado Lupín por su parecido con un personaje de historieta de su juventud, no buscaba vedettes para olvidar su ego. Su narcisismo se alimentaba de una sociedad indisoluble con su esposa, Cristina Fernández. Se habían conocido militando en los años 70 y desde entonces sellaron un pacto que iban más allá del amor. Era una simbiosis de poder absoluto. En su alcoba no se hablaba de sentimientos, se hablaba de estrategia, de acumulación y de quién sería el próximo enemigo a derribar. El secreto a voces. Miriam Quiroga. Sin embargo, detrás de esa imagen de bloque monolítico existía una grieta que el poder logró ocultar durante años. El nombre de Miriam Quiroga, su secretaria íntima por más de una década, sobrevoló siempre la intimidad del matrimonio. Muchos biógrafos y testigos directos sostienen que el matrimonio Kirchner era en la práctica una sociedad política de hecho. Se dice que Cristina conocía perfectamente la relación de Néstor con Quiroga, pero la aceptaba con un pragmatismo brutal. Para una mujer con el narcisismo de Cristina, una secretaria, no era una amenaza afectiva, sino un detalle logístico. Mientras el pacto de mando no se rompiera y la estructura política siguiera en pie, la alcoba podía permitirse esas fugas. El objetivo final, la gloria y el control del país, era mucho más importante que la fidelidad matrimonial. En la Quinta de Olivos, la dinámica era volcánica. Los testimonios describen discusiones feroces, a los gritos, no por celos, sino por decisiones políticas. Se dice que dormían en salas separadas, habitaciones separadas, manteniendo una vida privada fragmentada. El narcisismo de Lupín era el de la posesión. Su verdadera amante era el control de la caja, control de los gobernadores y control de su propio destino. Sentía que cada espacio que ocupaba era una garantía contra la vulnerabilidad de su pasado. Para él, el poder era la única forma de amor que valía la pena proteger, y por eso cualquier secreto de alcoba quedaba sepultado bajo la montaña de intereses que compartía con Cristina. Todavía queda mucho por saber y conocer sobre los hombres y mujeres que manejaron y manejan el poder en la Argentina. Nos queda Cristina en instantes nada más, pero también un capítulo aparte que nos queda de Macri, el de Alberto Fernández y el de Javier Milei. No te olvides que si este contenido te gusta, hacémelo saber dándome un like y por supuesto con respeto. Te leo en los comentarios y te respondo, sobre todo a aquellos que tienen más información para aportar en este video especial. Ahora sí, continuamos y lo hacemos con Cristina Fernández de Kirchner. La construcción de la reina. Si Néstor era el estratega del barro y el territorio, Cristina Fernández fue la arquitecta del símbolo. A sus 54 años, al asumir la presidencia, el país conoció a una mujer cuyo narcisismo era estético, intelectual y absoluto. A diferencia de las parejas anteriores, Cristina
no buscaba la validación de un hombre, ella buscaba la validación de la historia. Su alcoba siempre fue un misterio protegido por un círculo de lealtad extrema. Tras la muerte de Néstor en el 2010, Cristina tomó una decisión que marcó un hito en la psicología del poder. Asumió el luto riguroso. Durante años su imagen fue de negro absoluto. Ese luto no era solo dolor privado, era una herramienta política. Se convirtió en la viuda de la patria, la única autorizada para interpretar los deseos de él. En ese gesto, su narcisismo se volvió sagrado. Ella ya no era solo una política, era la guardiana de un mito. La soledad en la cúspide. A pesar de los constantes rumores que intentaron vincularla con ministros jóvenes o colaboradores cercanos buscando humanizarla o atacarla, Cristina mantuvo un blindaje total sobre su intimidad. Su narcisismo de superioridad no le permitía mostrarse vulnerable ante un nuevo amor. A pesar de eso, el jefe de política de la revista Noticias, Franco Lindner, escribió un libro periodístico llamado Los amores de Cristina. Según esta investigación de Lindner, los nombres clave mencionados son Amado Vudú. El libro relata que Cristina lo impuso como ministro de Economía en el 2008, pese a las dudas de Néstor Kirchner. Se menciona la juvenil desfachatez de Vudú y anécdotas como que él se refería a ella como la mami en círculos íntimos. Axel Kicillof. Lindner explora el rápido ascenso del economista, a quien sus rivales llamaron Kicillof, y cómo Cristina le confió el control total de la economía sin tener experiencia previa. Jorge Capitanich. Se menciona la confianza que mostraba al compartir mates con ella y acompañarla en giras internacionales a las que Néstor no asistía. Augusto Alicino. El libro incluye referencias a este senador y las sospechas de Néstor Kirchner sobre los hombres que se acercaban demasiado a su esposa. Federico Storani. Esta es una historia bastante loca. En juventud se le adjudica en rumores que Storani fue tentado para hacer un trío con Cristina y con un amigo en común entre ellos, pero que Federico se negó a hacerlo. En el libro, justamente donde se habla de esto, Los amores de Cristina, el periodista Franco Lindner dedica un espacio relevante a Miguel Núñez, quien fue el vocero presidencial durante toda la gestión de Néstor Kirchner y los primeros años de Cristina. Dentro del círculo de hierro de Cristina hubo un hombre que ostentó un privilegio que ni siquiera los ministros más poderosos tenían: el acceso irrestricto a la intimidad de la reina. Se trata de Miguel Núñez, el vocero presidencial que acompañó al matrimonio desde los tiempos de Santa Cruz. Núñez no era solo el encargado de los comunicados, era el confidente absoluto. En los pasillos de la Casa Rosada y en los aviones presidenciales, los rumores sobre una relación que trascendía lo profesional eran constantes. Quienes frecuentaban Olivos describían una cercanía física y emocional que despertaba sospechas incluso en el propio Néstor Kirchner. El narcisismo de Cristina encontraba en Núñez el espejo perfecto, un hombre devoto, silencioso y extremadamente protector que cuidaba su imagen con un celo casi religioso. Se decía que Núñez era el único capaz de calmar sus ataques de furia y compartir sus momentos de mayor soledad. Pero hay una anécdota, una charla, que reproduce el libro entre Miriam Quiroga, la amante de Néstor, y Néstor. Néstor, con esa necesidad de marcar territorio incluso ante su amante, le soltó a Miriam una frase para molestarla. Ayer estuve con Cristina, le dijo, como quien presume una lealtad. Pero Quiroga, que llevaba años siendo la sombra de Lupín y acumulando el desprecio de la primera magistrada, decidió devolver el golpe con un veneno letal. ¿Ah, sí? ¿Sabes con quién estuve yo? Me tomé un café con Miguel Núñez, respondió. Ante la sorpresa de Néstor, ella remató la estocada. No sé cómo tenés de vocero a este tipo que te cagó con tu mujer. La cara de Kirchner viró al rojo
En ese instante, el narcisismo del macho alfa del poder fue herido de muerte. No importaba si era verdad o si era solo el despecho de una amante herida, la duda se instaló como un parásito en la cabeza del presidente. ¿Realmente Núñez, el hombre que acompañaba a Cristina desde los años 90 cuando ella era legisladora en Buenos Aires y Néstor estaba lejos en Santa Cruz, la tenía comiendo de su mano como se jactaba el mismo Núñez? Bueno, Néstor no pudo soportar la incertidumbre, su respuesta fue puramente instintiva, pasó por encima de la autoridad de su propia esposa y poco tiempo después barrió a Miguel Núñez del gobierno. Mauricio Macri, la alcoba del heredero y la estética del poder. Su historial amoroso es un reflejo de su propia evolución de hijo de la fortuna a presidente de la nación. Yvonne Bordeaux, su primer matrimonio, el de la juventud y el mandato familiar. Yvonne pertenecía a una familia de la aristocracia del automovilismo. Con ella tuvo a sus 3 primeros hijos. Era la relación por catálogo, el paso lógico para el heredero de un imperio. Isabel Mendetegui, la relación que marcó su etapa como presidente de Boca Juniors. Isabel era una modelo de alta costura, culta y de un perfil extremadamente bajo y sofisticado. Se decía que la relación era tormentosa, pero el choque de 2 egos fuertes, el narcisismo de Macri en esta etapa era la de un hombre que lo tenía todo, pero que no logra encontrar la paz en su propio hogar. Juliana Aguada, la hechicera. Tras su divorcio de Mendetegui y algunos romances fugaces con modelos como Malala Groba, apareció Juliana. Ella fue la pieza maestra de su construcción política. Juliana no era una vedette, era una empresaria textil que aportaba calidez, buen gusto y una imagen de familia perfecta que suavizaba la imagen rígida de Macri. Rumores y andanzas, el narcisismo de la aceptación. A pesar de su imagen de hombre de familia, los rumores nunca faltaron en la vida del ingeniero. Se dice que en sus años de soltería y transición, Macri frecuentaba el jet set de Punta del Este con la misma voracidad con la que cerraba sus negocios. Uno de los rumores más persistentes en el Círculo Rojo fue su supuesta debilidad por las mujeres del mundo de la moda y la televisión, pero siempre bajo un código de estricta discreción. A diferencia de Menem, Macri no quería que se supiera que estaba con una famosa por el escándalo, sino por la pertenencia. Para él, estar con la mujer más bella del lugar era una forma de decirle a su padre, Franco, que él también era un ganador. La relación de Macri con las mujeres, el ingeniero del control. ¿Cómo trataba Macri a las mujeres de su entorno? Los testimonios sugieren una psicología de objetivación estética. Para Mauricio, la mujer debía ser la compañera perfecta, impecable, que no generara conflictos y que sumara a su marca personal. Su narcisismo era el de la perfección. En la Quinta de Olivos, Juliana Aguada se encargó de transformar el búnker de los Kirchner en un hogar de diseño. Alberto Fernández, el colapso de la investidura. La fachada del hombre común. Alberto Fernández llega a la Casa Rosada en el 2019 con una guitarra al hombro y un perro famoso llamado Dylan. Se presentaba como el profesor, el hombre moderado que venía a unir a los argentinos y a terminar con el patriarcado. Pero detrás de ese discurso políticamente correcto, la Quinta de Olivos se estaba transformando en el escenario de una degradación sin precedentes. Su narcisismo era distinto. Alberto no buscaba ser temido, buscaba ser deseado y admirado como un galán de otra época, atrapado en el cuerpo de un presidente. Fabiola Yáñez, el infierno en la residencia. El primer gran golpe a su imagen fue el Olivos Gate, la foto de las fiestas de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, mientras todo el país cumplía una cuarentena estricta por la pandemia. Esa foto no solo reveló el privilegio, reveló que en la alcoba de Alberto la ley no entraba.
Pero lo peor estaba por venir. Años después, tras dejar el poder, el mundo vio las fotos que nadie quería ver, a Fabiola con el ojo morado y el brazo lleno de moretones. Las denuncias de violencia de género y los chats filtrados describieron una relación tóxica marcada por el alcohol, los maltratos y una asimetría de poder brutal. El hombre que decía defender a las mujeres fue acusado de convertir la alcoba presidencial en una celda de humillación para su pareja. El despacho y los videos de la infamia. Mientras el país se hundía en una crisis económica y social, el celular del presidente grababa su propia ruina. La filtración de los videos de la conductora Tamara Pettinato en el despacho presidencial, bebiendo cerveza en el sillón de Rivadavia, mientras Alberto la filmaba y le pedía que le dijera cosas lindas, mostró la faceta más patética de su narcisismo. No era solo una infidelidad o un flirteo, era el uso de los símbolos de la patria para un juego de seducción adolescente. Se supo de visitas constantes de actrices, modelos y periodistas a la quinta y el despacho. Alberto Fernández no usaba el poder para transformar la realidad, lo usaba como un imán para atraer la validación femenina que su ego necesitaba para no desmoronarse. El profesor terminó siendo el protagonista de un reality show de mal gusto donde la investidura presidencial quedó tirada en el suelo de un despacho convertido en bulín. Las invitadas de Olivos, el desfile del aislamiento. Y mientras el país estaba bajo candado, las puertas de Olivos parecía tener un imán para figuras que nada tenían que ver con la gestión sanitaria. Los registros oficiales, una vez filtrados, mostraron nombres que hicieron estallar la conversación pública. Sofía Pachi fue el primer gran nombre del escándalo, modelo y ex asistente de Fabiola Yáñez. Sus ingresos a Olivos, más de 60 veces, desataron todo tipo de especulaciones. Se decía que su relación con el presidente excedía lo laboral y que su presencia era motivo de constantes peleas en la alcoba matrimonial. El narcisismo de Alberto lo llevaba a nombrar como asesoras a mujeres cuya principal función parecía ser la de decorar su entorno cercano. Florencia Peña, su visita en mayo del 2020 fue una de las más polémicas, aunque la actriz aclaró que fue para discutir la situación de los actores. El rumor popular y mediático nunca le creyó del todo. En la psicología del poder de Alberto, tener a una de las actrices más famosas del país en su living era una forma de sentirse por un momento un rockstar de la política. Úrsula Vargés, la conductora y modelo, también figura en los registros con varias visitas catalogadas como privadas. Vargés, conocida por su perfil provocador, encajaba en esa idea del Alberto de rodearse de mujeres con personalidad fuerte y presencia mediática. Como decíamos, también Tamara Pettinato, el video filtrado en el despacho presidencial, fue la prueba final, pero lo que pocos mencionan es que no fue una sola visita. Fueron encuentros en Olivos y en la Casa Rosada. El rumor dice que Alberto sentía una fascinación por el estilo rebelde de Tamara, usándola como un escape lúdico a la pesadez de su cargo. Pero el escándalo no terminaba en los nombres conocidos. Tras la denuncia por violencia de género, el entorno de Fabiola Yáñez dejó trascender que ella tendría en su poder una lista de al menos 6 amantes recurrentes del expresidente durante su mandato. Se habla de una famosa actriz de nivel internacional, de periodistas, de canales de noticia y hasta de una ex diputada que habría tenido un vínculo estrecho con él antes y durante la presidencia. El rumor indica que Fabiola utilizaba estas infidelidades como un arma de negociación en sus constantes crisis y que Alberto, atrapado en su narcisismo de conquistador, no podía dejar de enviar mensajes de texto y videos incluso cuando sabía que estaba siendo vigilado. Era una adicción a la validación externa que terminó por destruir su investidura. Y llegamos a Javier Milei, el león, el jefe y el regreso de la vedettes. Para entender
La psicología de Javier Milei, hay que entender que su primer y más importante vínculo no es con una pareja, sino con su hermana Karina Milei. En la alcoba del poder actual, ella es la figura central. Milei la llama el jefe y la describe en términos casi mesiánicos. Este vínculo ha despertado todo tipo de rumores y análisis psicológicos. Se habla de una relación de dependencia absoluta, donde ella es el anclaje emocional de un hombre que creció en un entorno de maltrato familiar. En el narcisismo de Milei, Karina es su espejo y su protección. Es la única persona en la que confía plenamente para manejar los hilos de su destino. Sin Karina, el león no tiene selva. Lilia Lemoine, la maquilladora del rey. Pero antes de las cámaras de televisión y los romances con famosas en el círculo más íntimo y primario de Milei, apareció una figura central, Lilia Lemoine. Ella no fue solo una militante, fue la mujer que le puso las manos encima para transformarlo. Durante años Lilia fue su maquilladora personal, la encargada de retocar su icónico peinado y de cuidar cada detalle de su estética antes de salir a escena. Sin embargo, el vínculo trascendió lo profesional. La propia Lemoine terminó confirmando lo que durante mucho tiempo fue un secreto a voces: tuvieron una relación amorosa. En la psicología de Milei, Lilia representa la lealtad de quien estuvo en el llano cuando nadie creía en él, pero también revela un aspecto clave de su narcisismo: la necesidad de tener a su lado a alguien que moldee su imagen, alguien que lo prepare para la batalla. Lilia fue su confidente y su estética, una mujer que conoció a Milei más vulnerable y que, incluso después de terminada la relación sentimental, siguió defendiendo su mito con una ferocidad casi religiosa. Su presencia en el Congreso hoy es el testimonio vivo de que en el mundo del león, quienes compartieron su alcoba en los momentos de soledad tienen un lugar reservado en el banquete del poder. Fátima Flores, el narcisismo del Showtime. Su primer gran romance presidencial fue con Fátima Flores, la imitadora número 1 del país. Fue un vínculo diseñado para las cámaras y las redes sociales, besos apasionados en el escenario del teatro, posteos en Instagram y una exposición mediática que recordaba a los años 90 de los Menem. Sí hubo un momento donde el narcisismo de Milei y el espectáculo de Fátima Flores cruzaron la frontera de lo bizarro. Fue el famoso Sábanas Gate. No fue una producción de revista, fue un descuido o quizás un movimiento magistralmente calculado en las redes sociales. Bueno, justamente Fátima publicó una foto que paralizó a la Argentina, una imagen de la cama matrimonial con una mancha de humedad imposible de ignorar. El mensaje era claro: aquí hubo pasión libertaria, aunque la borraron a los minutos alegando que se les había volcado un té. Nadie les creyó. Pero el narcisismo de Milei en esa foto, aunque fuera un error de Fátima, funcionó como una validación de su virilidad y de su estilo de vida rockstar. En un país acostumbrado a los secretos de alcoba de los Kirchner o a la pulcritud de cartón de los Macri, Milei y Fátima le gritaban al mundo que su intimidad era tan volcánica como sus discursos. Una vez más, la alcoba presidencial se convertía en una herramienta de marketing político donde lo privado se vuelve público para alimentar el mito del león. Sin embargo, el rumor persistente fue que se trataba de un romance de marketing para suavizar la imagen de un candidato que se mostraba solo y excéntrico. La relación terminó tan rápido como empezó, dejando la sensación de que en el mundo de Milei la pareja es un accesorio para el relato político del momento. El regreso de Yuyito González, el círculo se cierra. La historia argentina tiene hasta como giros poéticos. Hasta no hace mucho, la pareja oficial del presidente era Amalia Yuyito González, la misma mujer que en los 90 era el ícono de la belleza que frecuentaba a Carlos Menem.
El narcisismo de Milei encuentra en Yuyito una validación histórica. Es como si el león estuviera recuperando el trofeo de la era de la convertibilidad. A sus 55 años, Milei se muestra con una mujer que representa la tradición de la farándula argentina, cerrando un círculo donde el poder vuelve a buscar refugio en los brazos de una famosa para sentirse real. Sobre la sexualidad de Javier Milei se ha dicho de todo, desde sus propias declaraciones sobre ser profesor de sexo tántrico y su capacidad de pasar meses sin actividad sexual, hasta rumores más oscuros que vinculan su intimidad con el esoterismo. Se habla de sus perros clonados, de conversaciones con Conan desde el más allá y de una vida privada donde lo místico se mezcla con lo físico. El narcisismo de Milei es el de un elegido. Él no vive una sexualidad convencional porque se percibe como un hombre con una misión superior. Sus relaciones con mujeres famosas son quizás la única forma que tiene de conectar con un mundo terrenal que muchas veces le resultó ajeno. Pero antes de que Javier Milei fuera el león que llenaba estadios, hubo un tiempo de anonimato. Se sabe que en su juventud, en sus años como economista de corporaciones, Milei tuvo relaciones con mujeres que justamente no pertenecían al ambiente mediático. El gran salto al mundo del espectáculo lo dio justamente de la mano de Daniela Mori. Aunque ella es famosa, fue su primera pareja pública y lo que la introdujo en el código televisivo. Daniela Mori, recuerden que ya la vimos cuando hizo la declaración en el año 2010 de que tuvo una relación con el doctor Raúl Alfonsín. Seguimos con Milei entonces. Mori fue quien contó con una mezcla de ternura y asombro la intensidad de Javier, un hombre que le regalaba libros sobre sexo tántrico y que podía ser el más romántico o el más verborrágico defensor de la escuela austríaca en la misma cena. Daniela fue el puente entre el Milei común y el personaje que hoy gobierna el país. La sexualidad de León, ¿libertad o soledad? Sobre su sexualidad, Milei ha roto todos los tabúes. Se definió como profesor de sexo tántrico, una técnica que busca prolongar el placer y que según él le permitía pasar meses sin necesidad de eyacular. Para muchos analistas esto no es solo una curiosidad biográfica, sino una muestra de su narcisismo de control. Milei necesita dominar incluso sus impulsos más básicos. En los pasillos del poder, los rumores van más allá. Se habla de una sexualidad sublimada en el poder y en sus vínculos con las fuerzas del cielo. Se dice que su verdadera intimidad no es con una mujer, sino con el destino que él cree que Dios le asignó. En su alcoba no hay lugar para lo convencional. Hay lugar para la misión. Por eso sus parejas famosas como Fátima o Yuyito parecen ser más condecoraciones de estatus que compañeras de vida, mientras que el verdadero secreto de su corazón sigue guardado bajo 7 llaves por su hermana Karina. Después de recorrer las alcobas de los hombres y mujeres que marcaron el destino de Argentina, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Por qué quienes lo tienen todo, el mando, la gloria, la historia, suelen tener una intimidad tan caótica o fragmentada? A lo largo de este video vimos 3 grandes trampas del ego que no sirven como lección de vida. La trampa de la validación externa. El caso, por ejemplo, Alberto Menem, cuando usamos a los demás, especialmente en nuestras relaciones, para inflar un ego que se siente vacío, el poder se vuelve vulgar. La lección aquí es que ninguna conquista externa puede sanar una inseguridad interna. Si necesitas que el mundo te admire para sentirte valioso, nunca vas a ser realmente nunca realmente vas a ser libre. La trampa del control absoluto, como Néstor y Cristina, vimos cómo el poder puede convertir una relación en un búnker de desconfianza. Nos enseña que el amor es entrega, no posesión. Quien intenta controlar la libertad del otro para proteger su propia imagen termina viviendo en una jaula de oro rodeado de gente, pero profundamente solo. La trampa de la imagen sobre la esencia, el caso Macri o Milei,
ya sea buscando la perfección estética o el shock mediático. Cuando nuestra intimidad se vuelve un mensaje de marketing, perdemos nuestro refugio. La lección es que la paz mental nace de la coherencia. Si lo que mostramos en la vidriera es distinto a lo que vivimos en la alcoba, tarde o temprano la estructura colapsa. El verdadero poder no es el que se ejerce sobre una nación, sino el que se ejerce sobre uno mismo. Vimos próceres y presidentes que ganaron batallas y elecciones, pero que perdieron la batalla por su propia integridad emocional. ¿Qué podemos aprender para nuestra vida? Bueno, que la calidad de nuestro liderazgo en el trabajo, en la familia o en la comunidad siempre será un reflejo de nuestra calidad humana en la soledad. No busques ser un gigante ante los ojos del mundo si todavía sos un niño herido en tu intimidad. La historia nos demuestra que el bronce es frío y que el poder es efímero. Lo único que realmente queda cuando las luces se apagan y el despacho queda vacío es la red de afectos reales que supimos construir desde la verdad y no desde el interés. No envidies justamente el poder de quienes no tienen paz. Mejor trabajar en ser una persona cuya vida privada no necesite de un blindaje, sino que pueda sostenerse bajo la luz del sol. Porque al final del día, el éxito más grande no es que tu nombre quede en un libro de historia, sino que puedas cerrar los ojos y dormir tranquilo, sabiendo que no necesitas máscaras para ser amado. Desde ya, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video extenso. Sé que fue extenso, pero que valió la pena para poder analizar, y obviamente nos seguimos comunicando en esta gran comunidad a través de los videos y de los comentarios. Nos reencontramos en una próxima historia. Desde ya, muchísimas gracias. Chao.